Amigos, gracias por estar en sintonía. Carlos Pasquini desde Panamá. Anoche ocurrió algo que en 8 días de cobertura del terremoto no había ocurrido nunca. Al fin le hacen preguntas a los Rodríguez, por supuesto. Vimos a un Jorge Rodríguez bastante preocupado, como que sabe que viene algo inminente, y a Delcy Rodríguez mintiendo. Le fue un poco difícil. ¿Por qué? Porque ella permitió nada más 4 o 5 preguntas internacionales, pero lo que vimos, sobre todo, es que hubo 72 horas de abandono. Pero no solamente hubo 72 horas de abandono, eso se extendió mucho más. De hecho, nunca ayudaron, así que no estamos hablando de 72 horas de abandono. Y ella trató de articular un poco una narrativa de eso. Y tenemos que ver lo que dijo el periodista Julio Vaqueiro de Telemundo, sobre todo, ¿no? Cuando incluso hasta parece que le apagaron el micrófono. Estaba preguntando por qué los venezolanos se sentían abandonados y olvidados por su gobierno. Estaba preguntando por los militares con armas y sin palas. Y alguien en la sala de prensa del propio régimen, ante estos corresponsales, le llegó a apagar el micrófono al finalcito. Eso en cualquier país del mundo se ve muy mal, ¿verdad? Pero bueno, allá estamos, allá. Hay otro, el de El País de España fue directa. La inmensa mayoría de las personas que hemos entrevistado estos días nos cuentan que estuvieron abandonadas al menos las primeras 72 horas. Ni siquiera dijo, no, que el régimen vino después de las 72 horas. O las Fuerzas Armadas, no. Esto lo hemos confirmado nosotros en el terreno. No había maquinaria, no hubo ni siquiera papel, no hubo ni un bolígrafo, una pluma, como decimos acá, para apuntar los nombres, ni siquiera de los fallecidos. ¿Por qué el despliegue de la fuerza pública fue tan lento y descoordinado? Y Delcy no pudo dar la respuesta. Todo el mundo lo sabe. El de Telemundo presionó más. Se dice, se han visto militares pero con armas y no con palas, como piden los venezolanos. ¿Qué le dice a los venezolanos que se sienten despojados? Y no pudo responder. Tuvo que atacar. Ellos saben solamente hacer eso. No están acostumbrados a esto. Cuba, quien la inteligencia cubana les dio mucha ayuda a ellos no pudieron nunca asesorarlos bien cuando se iba a dar las elecciones en el 2024, porque no saben lo que es unas elecciones. Por más que ellos sepan mucho de inteligencia y manipulación, ellos no sabían cómo actuar en unas elecciones. Es lo mismo aquí. Cualquier librito de Delcy Rodríguez no lo pudo poner aquí. Y básicamente ella comenzó a decir una teoría del doble terremoto y los edificios privados para dar la respuesta que ya todos ustedes vieron, que el 80% de los edificios colapsados eran de desarrollo privado, intentando sacudirse lo de la Gran Misión Vivienda. Ya eso ni lo vamos a tocar porque son cosas que ustedes sabemos y nosotros también. Estados Unidos lo sabe también y la NASA lo documentó desde el espacio, que más de la mitad de los edificios en Carabela, Lleida, en Macuto, en Naiguatá, La Guaira, Catiamar, tienen 75 probabilidades de por ciento de probabilidades de daño y no del doble terremoto. Eso tiene que ver con una construcción deficiente. Bueno, vemos que también hablaron de un fondo de $200 millones en alianza con el FMI para la reconstrucción. Miren, este es el mismo FMI que Hugo Chávez se jactó de haber alejado de Venezuela para siempre y ahora lo están haciendo. Es un anuncio en boca, pero no hay condiciones que el FMI haya acordado porque ellos tienen que imponer ciertas cuestiones. Cuando vemos lo que van a imponer, van a salir todas las bellezas, todo lo que se robó, los 7.500 millones de dólares que se robó Diosdado Cabello. Todo eso va a salir con el FMI, pero ese es otro globo de humo por ahora. Pero lo que estamos hablando de María Corina Machado, mientras que Delcy Rodríguez, acorralada en esa conferencia, María Corina Machado anoche dio muchas cuestiones y hoy habló aquí en Panamá, donde nosotros estamos, ante la prensa internacional y dijo 3 cosas que destruyen todos los argumentos que incluso Washington en algún momento utilizaron algunas personas, porque no son todas, ¿verdad?, para bloquearla. Y tiene que ver el argumento de que pedía protección de Estados Unidos. Decían no, que le habían pedido al Comando Sur que la protegiera. No, ella dijo, yo no, ni nuestros equipos requerimos, ni hemos solicitado ningún tipo de protección, ni que se asigne ningún tipo de recurso a seguridad. Empezando por ahí. También su regreso, que dice que esto lo iba a desestabilizar. Dice, después de la tragedia del 24 de junio, mi presencia estabiliza. Las fuerzas organizadoras son los que están desestabilizando todo, robándose todo. Y ella puede estabilizar lo que sería una implosión caótica que está a punto de prenderse en cualquier momento y que se ha prendido ya en diferentes lugares.
Solamente falta que se unan, pero se están prendiendo focos de caos en este momento. Y ella es la que puede tapar esto un poco. Y eso porque es parte de las fuerzas organizadoras que el país necesita. Y dice, oportunismo. Lo mejor que ella ha dicho es, ¿quién me va a cuidar? Millones de venezolanos. Todo el mundo quiere a María Corina Machado que vaya allá, que vaya a Venezuela. La necesitan. Y eso es lo más importante. La tragedia ha evidenciado todo lo que se sabía, que estamos viendo que Venezuela es un estado fallido, ausencia absoluta total de capacidades para gestionar daños, y un estado fallido que ya habíamos dicho nosotros y que ya se había hablado antes, pero claro, desde que Estados Unidos había entrado, ya no se hablaba de un estado fallido, se hablaba del rescate de un estado fallido, pero ahora se ha echado para atrás. Y las tres fases ya no son las tres fases, por más que se quiera decir. Ya en la Casa Blanca se han dado cuenta. Se lo dijeron a Marco Rubio, le dijeron. Y él, supuestamente que él está un poco asustado, que no sabe qué hacer, que si María Corina... No, María Corina Machado va para Venezuela y lo va a cuidar. Ni siquiera lo tienen que hacer los norteamericanos. Pero ellos saben que si algo pasa, le cae de todos modos a Washington, le va a caer. Entonces, Delcy quedó expuesta. ¿Y qué podemos esperar en las próximas horas? Es que esto ha quedado expuesto en el mundo, no solamente con los videos que nosotros sabíamos que el mundo ya lo sabía, no solamente en los videos y los reportes, ¿verdad? Las señales de noticias que le llegan a todo el mundo, a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, todo ese brief de noticias, que todo esto lo hacen en Cancillería, en Panamá también, en todos lados lo hacen así. Hay un brief que dice, en Venezuela tal cosa. Bueno, en Venezuela lo que están diciendo, abandono total del régimen hacia el terremoto. Por eso es que ya no se puede seguir con la narrativa que tenía John Barrett o que tenía el Comando Sur. Lo que vemos son otros tratando de hablar por otros de Estados Unidos para tratar de decir que Estados Unidos sigue apoyando al régimen interino, que no lo apoya, pero lo ha tenido que tragar en este momento y ahora están viendo qué se hace, porque todo se ha cambiado desde que ocurrió ese terremoto y iba a cambiar. Y hoy cambia también con el 3 de julio. El País de España, CNN Internacional, Telemundo. Eso no se puede controlar, esos videos circulan. Esos cables noticiosos le están llegando a todo el mundo. ¿Están llegando qué? Que había una presidenta encargada interina apagándole el micrófono a los periodistas de Telemundo cuando le preguntan por qué los venezolanos se sienten abandonados. Eso llega a Florida, llega a todos estos lugares, llega a Washington, llega al escritorio de Marco Rubio, que según su propio equipo han dicho que está desesperado, pero no hemos visto las palabras de él, pero sí las de María Corina Machado. Y ella dice, yo me llevo muy bien con Estados Unidos, el regreso va a ser coordinado con Washington, ¿verdad? Lo dice. Y eso no es lo mismo que decir que está esperando permiso indefinidamente. Coordinado, es decir, hay conversación activa sobre el timing y con Delcy políticamente enterrada ya, quemada después de lo de anoche, pero para lo de anoche es porque esto le llega ahora de manera masiva, porque fue una conferencia internacional que Washington le solicitó que Delcy Rodríguez tenía que hacerlo. No se crean que ellos lo organizaron. Le obligaron a hacer una conferencia internacional y deja que te hagan preguntas los extranjeros. Y ahí se dio, permitieron 4 o 5 preguntas. Delcy quedó quemada. Pero ya nosotros lo sabíamos y ustedes también que están allá en Venezuela y que tienen familia, los que están allá en Estados Unidos o en otros países de los cuales nosotros también llegamos y lo estamos viendo. Hoy, 3 de julio, el FMI va a estar entrando en juego. Ya sabemos todo lo que se necesita para que la gente pueda confiar en la inversión. Y bueno, si se ha visto que John Barrett ha estado hablando, porque él es el encargado de negocios, pero es un embajador también con doble función, función de espía. Él funciona como si fuera de la CIA, como si fuera del Comando Sur. Él tiene que dar todos estos informes a Marco Rubio, pero él es el encargado de negocio, porque no es un embajador per se. John Barrett sí ha dicho que el petróleo está allí. Lo que todos sabíamos, el petróleo no se ha ido para ningún lado. No hubo una inundación de petróleo que se fue al mar y se perdió. No, el petróleo sigue. Es decir, el negocio sigue. Pero las 3 fases se están retomando. Lo que viene quizás no es el regreso de María Corina Machado en las próximas horas, pero hay una acumulación de condiciones que hace que María Corina Machado regrese lo más pronto posible, que sí podría darse este fin de semana. Es algo inevitable, el regreso es inevitable.
han sido tan criticados algunas partes del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, es decir, algunos funcionarios del gobierno estadounidense han sido muy criticados por no dejar que María Corina Machado, los que decían que no, pero ya sabemos que Donald Trump sí habló con ella y sí habló con Delcy y le dijo a Delcy, hey, prepárate que María Corina Machado va para allá y tú vas a tener problemas si le pasa algo, porque a mí me van a decir que yo tengo la culpa. Así que, y ve ya quitando esas cuestiones del cielo abierto, etcétera, y fíjense qué van a hacer. María Corina Machado se puede ir con cualquier avión. Si no es un avión de la aerolínea de Panamá, puede ser un avión cualquiera. Deben haber ofrecimientos gigantescos de aviones privados de todo el mundo para que vayan allá. Y no lo pueden hacer. Entonces, lo que estamos viendo simplemente es la inevitabilidad. Tenemos que ver lo que Delcy dijo. Cuando Delcy anoche habló sobre el colapso de las viviendas, fue el cinismo técnico más grande. Se trató de sacudir la responsabilidad de las denuncias de los vecinos sobre las construcciones de la era de Hugo Chávez, argumentando una teoría de un doble terremoto separado por 38 segundos. Es la patraña que nadie en la comunidad científica ni en la calle se traga. Y habla de que había un 80% de los edificios colapsados eran de desarrollos privados. Es una cortina de humo desesperada para tapar la corrupción. ¿Qué pasa? Esto ha quedado aquí. Cuando vemos el lenguaje corporal de todos, un Jorge Rodríguez muy rígido, con una mirada perdida, mostrando una incomodidad de una persona que sabe perfectamente que esto se acaba, ¿verdad? Que lo que mantuvieron por bastantes años se acaba. Diosdado Cabello relegado a ser como si fuese un busto decorativo de fondo, ni se movía. Delcy gritaba que militarizaron La Guaira desde el primer minuto para evitar el caos o los saqueos, y la presencia muda de Diosdado Cabello solo confirma que el ala militar no está allí ni siquiera para rescatar a las personas con palas, sino para contenerlos por la fuerza de la desobediencia civil, etc. Y hay un cable con Washington. Y en este momento Washington obligó al régimen a dar la cara. Y eso es lo que se ha sabido. La misma administración de Donald Trump le tuvo que solicitar esto a Delcy Rodríguez. Tenía que hacerlo. Y recordemos que una vez lo hizo y cuando le preguntaron ¿cuándo vienen las elecciones? Dijo, ya veremos, y se fue. Ahora no hubo un ya veremos. Tenía que contestar. Y ella sabía que no tenía otra cosa más que mentir. Todo el mundo lo está viendo. Pero ¿qué consecuencias se ven en las próximas horas? Eso es lo que tenemos que ver. Está la gente del 3 de julio saliendo. Está la gente empezando a movilizarse. Está la gente empezando a que tienen que sacar a Delcy Rodríguez. Los que intentaron blanquear a Delcy Rodríguez ya están quemados. Marco Rubio y Donald Trump están cambiando la narrativa. Se van a ir con los ganadores, no con los perdedores. Y ahora, cuando Donald Trump decida arremeter contra la dictadura y se va a sacudir a Delcy también y a compañía, entonces, ¿quién queda como un héroe? Donald Trump. ¿Y qué vemos? Que todos los que intentaron blanquear a Delcy se van a quedar manchados como cómplices. Tenemos que ver el estallido civil por el efecto del 3 de julio y el artículo 233. Hoy están hablando de todo, en las próximas horas las protestas espontáneas en las zonas afectadas van a usar los mismos videos hasta de la rueda de prensa como consigna para exigir el fin definitivo del mandato de facto. Se puede haber un blackout informativo más adelante, porque la furia de Delcy Rodríguez no fue fingida, fue pánico real. Y en las próximas horas podría haber algo de que comiencen a hacer un cierre total de la señal. Ya habían quitado X una vez que lo habían puesto de nuevo. Y puede haber una radicalización del acoso militar en la zona cero. Y el Comando Sur va a tener que acelerar el bypass logístico. Todo esto lo vamos a ver porque Washington comprobó en vivo lo que se reportó con el Washington Post, el New York Post, que el régimen miente y está sobrepasado. Y la consecuencia en las próximas horas por parte de Estados Unidos no va a ser un pronunciamiento político, una aceleración agresiva de su despliegue militar humanitario. Hemos visto que hay 2.000 soldados. Hemos visto que ya tomaron toda Venezuela, básicamente usando la ayuda humanitaria como excusa. Sí, casualmente lo que siempre se habló,
una ayuda humanitaria disfrazada de una ayuda militar. Está pasando lo que hablamos muchas veces y a lo que el régimen le tenía miedo, por ejemplo, en el 2019, por allá más o menos, era eso. Y ahora simplemente pueden sacar a muchos rescatistas de otros países, pero a los de Estados Unidos no lo van a poder hacer y no van a poder sacar a los Estados Unidos que ya está adentro. Hasta los tuétanos está realmente adentro. Y el Comando Sur, cada vez que lo vemos, ni siquiera ya mencionan al gobierno interino. Lo mencionan al pueblo venezolano y mencionan que ellos están ahí tomando el control, ayudando al pueblo venezolano. Cambió a eso. ¿Por qué? Porque la Embajada de Estados Unidos testearon lo que era el gobierno interino, que era de que habían ayudado desde el primer momento, y ya eso quedó de una manera evidenciada que no se puede parar en este momento. Lo saben ahora mismo. Entonces tenemos que ver, hay un libreto de 25 años de mentiras que se ha estrellado contra la realidad. Y ahora mismo, Delcy la vimos gritando histérica. María Corina Machado diciendo, no quiero que nadie me proteja. Me van a proteger los millones de venezolanos. Ha sido una bofetada a la realidad cuando Delcy no se atreve ni a salir porque la abuchean. Porque Delcy hace montajes escénicos tal como se hacía con Nicolás Maduro porque sabe que la pueden linchar. Y la toma que hemos visto en todos los lugares pronto va a ir cambiando con una María Corina Machado siendo abrazada por miles y por todos. Eso no va a tener ninguna manera que eso se pueda echar para atrás. Estamos viendo cómo se junta la realidad con un accidente natural, que es el terremoto, y un terremoto que los mismos que están hoy, que han salido a protestar por lo del 3 de julio, diciendo que, del 3 de julio, que el terremoto peor ha sido el chavismo, más que el terremoto natural. Así que estaremos anuentes a las próximas horas. La información que manejamos aquí en Panamá es importante sobre María Corina Machado. Díganos aquí abajo ustedes qué opinan.